Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Qué tan complicado es el fenómeno de los mercenarios en el mundo? Más de 10.000 soldados colombianos pelean guerras en otros países y están siendo juzgados por crímenes de guerra. ¿Qué nos dicen los miles de mercenarios colombianos que hay peleando guerras alrededor del mundo? Para este capítulo hablamos con Aristides Ramos, docente del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, con Juan Carlos Buitrago, general en retiro de la Policía Nacional de Colombia, con Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, y con Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 195 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se han puesto a pensar de dónde viene la violencia? No piense en un depredador cazando. Aunque usa la fuerza física para matar a su presa, no lo hace por la violencia en sí misma, sino atravesado por lo que su ADN le indicó que tenía que hacer para poder subsistir. Piense más bien en otro tipo de violencia. Por ejemplo, hace poco se publicó una noticia que me dejó sorprendido. En el Parque Nacional Kibale de Uganda, un grupo de chimpancés salvajes, el más grande del mundo, se dividió en dos y se desató una guerra entre ellos. Se trata de más o menos 200 chimpancés que dejaron de caminar agarrados de la mano y comenzaron una confrontación sangrienta que, según registros de académicos, ha dejado hasta ahora 24 muertes, incluidas las de 17 bebés de chimpancé. La manada se dividió en dos grupos que los investigadores llaman Occidental y Central, y que antes había existido como un único grupo unido. De acuerdo con Aaron Sandel, codirector del proyecto de chimpancés de Ngogo, fue en junio de 2015 cuando los chimpancés occidentales huyeron y fueron perseguidos por el grupo central, que notó que por primera vez empezaban a competir entre ellos. Este fenómeno puede ayudar a los investigadores a saber cómo se desarrollaron los conflictos humanos tempranos. Desde la antigüedad se han registrado enfrentamientos entre grupos humanos y ha abierto debates sobre un supuesto gen violento y sobre la violencia como algo inherente al ser humano. Y en esa extensa historia de la guerra, muchas cosas han cambiado. Las formas de combatir, de combates cuerpo a cuerpo, pasando por las guerras de las trincheras hasta la guerra tecnológica, las armas, pero hay un aspecto que se ha mantenido: el mercenarismo. Un mercenario es un soldado que pelea en una guerra no por convicción o porque pertenezca a uno de los bandos o ejércitos vinculados, sino que es contratado por dinero para pelear. Piense, por ejemplo, en Rambo, el personaje interpretado por Sylvester Stallone, que pasó de ser un veterano boina verde a trabajar de manera independiente para el ejército en guerras en otros países. Puede que lo intentes, pero no puedes evitar ser lo que realmente eres. ¿Y según usted qué soy yo? Un soldado de combate de pura sangre. Ya no lo soy. No quiero serlo. Es una lástima porque no puedes librarte de eso. Deja que te cuente una historia, John. Estos soldados extranjeros a sueldo son tan viejos como las guerras mismas. En el antiguo Egipto, los faraones utilizaban arqueros nubios. Incluso en las diferentes guerras de independencia en América hubo presencia de mercenarios británicos, alemanes. Luego de que se acabaron las guerras napoleónicas en Europa, miles de oficiales y soldados quedaron desmovilizados, desempleados y sin perspectivas económicas, por lo que vieron en las revoluciones hispanoamericanas una oportunidad para obtener empleo, ascensos y fortuna. Además, el concepto de ejército profesional no estaba aún arraigado. Muchos de estos mercenarios eran oficiales y soldados con experiencia en tácticas de guerra modernas que habían combatido en los ejércitos británico, francés, alemán o español, pero también participaron corsarios, marineros y aventureros provenientes de los Estados Unidos y de las Antillas, atraídos por las patentes de corso que otorgaban los gobiernos insurgentes para atacar el comercio español. ¿Por qué era tan normal la participación de mercenarios en las guerras de independencia de América? Esto me contó Aristides Ramos, historiador y docente de historia de la Universidad Javeriana. En la Guerra de Independencia, evidentemente, participaron bastantes extranjeros, en un número que los investigadores como Matthew Brown calculan en 6.800. ¿De dónde provenía? De Inglaterra, de Alemania, de Escocia, de Irlanda. Podemos hablar en el sentido estricto de mercenarios, teniendo en cuenta que
mercenario, el concepto de mercenario es un hombre con preparación militar que va a ser contratado por un Estado para adelantar una guerra. Yo no creo que haya sido el caso de los extranjeros que participaron en la guerra de independencia. Yo sería partidario de hablar de legiones, es decir, de hombres que voluntariamente se sumaron a unas guerras. Claro, no por los ideales de libertad y de crear un régimen liberal, democrático, un Estado moderno, sino que sencillamente existía un imperio, el Imperio Español, que se estaba resquebrajando. Y en ese resquebrajamiento, los europeos de Europa Oriental sintieron que se les abría un abanico de oportunidades para los negocios, para residenciarse también en estas tierras. Unos 500 más o menos se quedaron en estos territorios y yo creo que es un número absolutamente significativo, más o menos el 10%. Otros avanzaron hacia otros destinos, hacia México, hacia Estados Unidos, hacia el sur, pero yo creo que es la apertura que la caída del Imperio Español abrió para los europeos del norte, que tenían pues unas expectativas muy importantes en torno a sus vidas, algo que no sucede con el mercenario. Y aunque hoy en día la figura del mercenario sigue siendo relevante en muchos de los conflictos actuales, el mercenario moderno no se parece mucho al lansquenete de la Edad Media. El fenómeno nunca desapareció, lo que cambió fue su escala, su apariencia. El salto grande ocurre en el siglo XX, cuando Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido empezaron a reducir el tamaño de sus ejércitos al terminar la Guerra Fría. Miles de soldados altamente entrenados se quedaron sin trabajo. Muchos encontraron refugio en lo que hoy se conoce como las compañías militares privadas, o CMP, entidades corporativas que ofrecen desde logística y formación hasta combate directo y que le permiten a los estados intervenir en conflictos sin asumir el costo político de enviar a sus propios soldados a morir. La más famosa de todas estas compañías fue Blackwater, fundada en 1997 por Eric Prince, exmiembro del Comando SEAL de la Marina de Estados Unidos. Blackwater obtuvo contratos millonarios con el gobierno de George Bush durante las guerras de Irak y Afganistán, y su nombre quedó marcado en la historia por escándalos de violaciones a derechos humanos. En septiembre de 2007, sus hombres abrieron fuego en la plaza Nisur de Bagdad, matando a 17 civiles iraquíes e hiriendo a otros 20. 4 de los responsables fueron condenados en 2014. Del lado ruso, el equivalente más conocido es el Grupo Wagner. El Grupo Wagner es el brazo armado encubierto del Kremlin que operó en Ucrania, Siria, Libia, Malí, Sudán y varios países africanos. Si un mercenario caía, no había bandera en el ataúd, no había escándalo electoral. En caso de violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad jurídica la asumían los autores materiales, los propios combatientes, nunca el Estado ni la empresa que los había contratado. Las guerras de hoy en día funcionan muy distinto a las del siglo XX. Aunque los estados siguen siendo protagonistas, cada vez dependen más de empresas militares privadas, contratistas de seguridad y combatientes extranjeros. Irak y Afganistán son la muestra de cómo miles de civiles armados podían asumir funciones tradicionalmente reservadas a los ejércitos nacionales. Después aparecieron nuevos escenarios: Libia, Siria, Yemen, Ucrania y Sudán. La consecuencia es que hoy existe un mercado global de experiencia militar. Reclutadores, empresas de seguridad, intermediarios y gobiernos buscan hombres con entrenamiento especializado para proteger instalaciones, entrenar tropas o participar directamente en combates. Naciones Unidas ya advirtió que el mercado de mercenarios está creciendo junto con la proliferación de conflictos armados en varias regiones del mundo. Un artículo de The Economist muestra que el negocio de las empresas de mercenarios o paramilitares está en pleno auge. Se trata de grandes empresas como si fueran petroleras o multinacionales de alimentos. Según le dijo a este medio Dominic Donald, un analista que trabajó para Aegis, una firma de seguridad británica, empresas militares privadas como la estadounidense Constellis ha tenido ingresos anuales de unos $1.400 millones y tienen más de 12.700 empleados. Según explica Donald, el mercado se divide entre firmas bien capitalizadas, respaldadas por capital de riesgo y fortunas privadas, y otras más precarias que permanecen latentes hasta que aparece un gran contrato, momento en que suelen ser adquiridas por los grandes jugadores. Laura Bonilla es experta en análisis de violencia organizada, conflicto armado,
Seguridad y Paz y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. La busqué para preguntarle cuáles son los riesgos para la seguridad internacional de la existencia de estas empresas de seguridad privadas y de mercenarios. La principal afectación a la seguridad internacional, porque ya es más que un riesgo, está muy materializado, es como la reconfiguración del orden internacional. Eso lo dice mucho el analista Sean McFate, que es citado en muchos de los materiales que tienen que ver con el tema. Entonces empiezan las guerras modernas a entrar en una etapa de privatización justamente para evadir el derecho internacional y se va erosionando el monopolio estatal de la fuerza. Ahora, la impunidad es estructural, las empresas de seguridad y los contratados pueden seguir operando para evitar ciertas condenas directas y sobre todo los estados para evitar condenas por violaciones a los derechos humanos, además con unas ganancias enormes, y eso, digamos, la naturaleza económica les impide ser sujetos del derecho internacional y normalmente la conducta del mercenario individualmente tampoco es considerada como un acto delictivo ilegal en muchos de los marcos jurídicos nacionales y además, pues evidentemente esto es un negocio multimillonario, o sea, se calcula que al año el mercado global de private military companies puede tener un valor de más de 250.000 millones de dólares, crecer al 7.5 anual. El tipo de guerras que estamos viviendo, pues es un mercado al alza que no tiene los controles suficientes. Y en todo este entramado de guerras y soldados a sueldo, Colombia no ha sido ajena. Siendo como somos un país en medio de una guerra que ya parece eterna, hemos recibido y exportado mercenarios. A finales del siglo XX y comenzando el XXI, la figura de Yair Klein fue muy clave en el desarrollo de grupos paramilitares en el país. Klein fue teniente coronel del ejército israelí, quien luego fundó su propia compañía de seguridad. Llegó a Colombia a mediados de la década del 80, de la mano del cartel de Medellín. Según le dijo a la BBC Pablo Elías González, un antiguo jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General, fue Klein el que le enseñó al cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto. Después el mercenario pasó a entrenar hombres armados reclutados por varios hacendados para defenderse de las FARC, que se convertían en los primeros combatientes de las AUC y que luego desatarían una violencia cruenta en varias regiones del país. Pero más triste todavía, como si fuera posible, es que al parecer somos una potencia para exportar mercenarios. Según el Grupo de Trabajo de Mercenarios de la ONU, más de 10.000 colombianos han sido reclutados durante los últimos años para conflictos y operaciones militares en países como Ucrania, Sudán y República Democrática del Congo. Esta cifra nos convierte en uno de los principales exportadores mundiales de personal militar entrenado. De acuerdo con la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, la sudafricana Michelle Small, a los mercenarios colombianos, abro comillas, se les puede encontrar en la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. También son contratados para participar en operaciones de crimen organizado, especialmente en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos. Cierro comillas. La popularidad de los mercenarios colombianos en otros países es bastante evidente. La mayoría son expolicías y exmilitares que por varias décadas combatieron a grupos armados ilegales en las selvas y otros territorios del país. Los mercenarios colombianos están curtidos en combate real, con experiencia en selva, en montaña, en operaciones nocturnas, en infiltración, en el manejo de drones, una tecnología que aprendieron a usar contra las guerrillas y que hoy replican en los desiertos de Darfur. Los largos años de conflicto armado le dieron al ejército colombiano una experiencia que hoy circula como mercancía en el mercado global de la violencia. Mejor dicho, son agentes altamente entrenados para el combate. El mercado de empresas privadas de seguridad los descubrió rápido. El primer gran antecedente documentado ocurrió en los años 2000, en el marco del Plan Colombia. Soldados y policías comenzaron a ser entrenados por empresas militares privadas que llegaron al país. Y una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque de las Torres Gemelas en 2001, esas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. ¿Cómo transformaron las guerras modernas la figura tradicional del mercenario y por qué la demanda de combatientes extranjeros sigue creciendo en el siglo XXI? Le trasladé la inquietud a Juan Carlos Buitrago, general en retiro de la Policía Nacional de Colombia, experto en inteligencia e investigación criminal
y fundador de Strategos VIP. Estamos precisamente aquí en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en el marco del Foro Internacional de Seguridad Hemisférica y Crimen Organizado Transnacional, convocado por la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Chicago y con la participación de Brookings Institute y Diálogo Interamericano. Aquí conversaremos sobre las economías criminales y su impacto en la economía y la seguridad y el desarrollo, pero también sobre crimen organizado y terrorismo. Y precisamente para responder la pregunta del por qué se ha incrementado la oferta y la demanda y la contratación por parte de empresas de seguridad privada para reclutar individuos y su participación como combatientes en conflictos extranjeros, se han analizado en el marco de este escenario varios indicadores. Uno de ellos es que desde la Segunda Guerra Mundial, hoy el mundo registra el mayor número de conflictos. 65 conflictos registrados por las Naciones Unidas, 8 de ellos interestatales que involucran a 16 países. Ahora bien, Colombia se ha posicionado como el principal país del mundo con la mayor oferta internacional para estas empresas de seguridad privada en el reclutamiento de individuos, bien sea excombatientes de grupos al margen de la ley o veteranos de la fuerza pública para participar en estos conflictos internacionales. Lo hemos visto en algunos países de África, en Yemen y más recientemente en Ucrania. Hace casi 5 años, en julio de 2021, se conoció la noticia del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fue atacado a tiros en su casa a manos de mercenarios. Días después se supo que varios de los asesinos habían sido mercenarios colombianos. Este es quizás el caso más conocido en que aparecen soldados a sueldo colombianos. Sin embargo, es un universo mucho más grande. Como ya les conté, según cuentas de la ONU, hay más o menos unos 10.000 mercenarios colombianos en varios países. La mayoría son exsoldados y expolicías con entrenamiento y experiencia en combate. Pero en esta cifra también hay un amplio número de personas que han llegado bajo engaños. Hace poco se conoció en redes sociales el video de un mercenario colombiano capturado por el ejército ruso en Ucrania. From Colombia. Colombia, okay. Welcome to Russia, bro. Come on, блядь. Se trata de William Gallego, nacido en Puerto Boyacá y que, según contó en otro video publicado posteriormente, fue llevado a combatir engañado. Según relató, en los campos de entrenamiento del ejército de Ucrania hay en estos momentos miles de mercenarios. En ese hotel reclutan las personas que vienen para Ucrania. Esto lo hace un señor bajito, barrigón, llamado Smith. Esta persona se encarga de llenar de mentiras a los jóvenes, a los ancianos, no le importa la persona que sea, solamente les ofrece una suma de dinero bastante grande y a muchos de ellos les dice que no van a correr peligros, que vienen a hacer un trabajo sin peligro y cuando llegan a Ucrania los papeles cambian. Y es que, como lo cuenta Gallego, muchos de estos hombres llegan bajo engaños y falsas promesas. La ONU identificó que muchas contrataciones se hacen a través de engaños. Algunos exmilitares y personas en general creen que van a trabajar como escoltas o guardias de seguridad, pero una vez llegan al país de destino, descubren que fueron contratados para participar en combates. Los expertos advierten que algunos de estos procesos pueden acercarse a formas de trata de personas. Y es que las promesas económicas son bastante tentadoras. Según el informe de la ONU, estas empresas ofrecen desde $2,000 hasta $6,000 mensuales. Abro comillas. La principal motivación para el reclutamiento en el extranjero es, ante todo, el beneficio económico. Las operaciones de seguridad privada, incluidas aquellas en las que participan actores relacionados con el mercenarismo, constituye un negocio lucrativo. Cierro comillas. Así asegura el documento. Y a pesar de que las ofertas suman miles de dólares, la delegación de la ONU advirtió que también ha crecido el reclutamiento predatorio o engañoso. Estas compañías de seguridad pagan mucho menos de la cantidad ofrecida o contratos con puestos de trabajos falsos. Una parte de la contratación ocurre a través de redes sociales, medios informales que se prestan a una contratación engañosa. El diario El País comprobó que desde 2024, buena parte del reclutamiento para combatir en países como Ucrania, Rusia o México ocurre a través de grupos de WhatsApp o de comunidades de Facebook. Muchas veces son espacios creados por los mismos exmilitares que buscan a otros colegas para combatir codo a codo en el exterior. Pero como en los casos de trata de personas, en muchos de estos las promesas no son cumplidas y los soldados son dejados a la deriva. En muchos casos les quitan el pasaporte y los pagos prometidos no llegan o son retenidos bajo el argumento de que deben cumplir ciertas metas que nunca se dan. La ONU advirtió que están aumentando los casos de reclutamiento predatorio.
Esto es una ramificación del tráfico ilegal de personas en que colombianos son enviados a zonas de conflicto bajo falsas promesas y terminan sometidos a restricciones de movilidad, confiscación de pasaportes y condiciones inhumanas. Busqué a Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, y le pregunté ¿qué responsabilidad jurídica y política pueden tener los reclutadores colombianos, las empresas emiratíes y el propio Estado colombiano por la participación de sus ciudadanos en posibles crímenes de guerra? Las empresas colombianas A4SI y Fénix han sido ya sancionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La empresa emiratí GSSG debería ser investigada al más alto nivel en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su participación en el reclutamiento de contratistas militares privados desplegados para la Comisión de Atrocidades en Sudán en apoyo a las fuerzas de apoyo rápido. Lo que comprueba nuestro informe a través de la construcción de un modelo de inteligencia artificial que nos permitió comparar una de las imágenes de video recolectadas por uno de los colombianos con toda la base satelital de mapas de Emiratos Árabes fue que efectivamente estos colombianos fueron llevados a territorio emiratí y estuvieron en 2 instalaciones militares del gobierno de Emiratos Árabes y allí recibieron entrenamiento. De ahí que la principal responsabilidad que debe ser investigada es la de Emiratos Árabes. En el caso de Colombia, hay una responsabilidad del gobierno de poder poner en marcha un programa de veteranos que le ofrezca a los militares colombianos que son altamente apetecidos en este mercado de contratación privada internacional mecanismos para reconstruir un proyecto de vida socioeconómico y de atención en salud mental post-retiro. Pero más allá de las falsas promesas de buenas ganancias, hay otros motivos por los que hay tantos mercenarios colombianos peleando guerras ajenas por el mundo. Según la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, la sudafricana Michelle Small, abro comillas, tras los procesos de desmovilización de las FARC y los paramilitares, Colombia se encontró con un gran número de personas entrenadas para el combate. Los hay de todas las edades y procedentes de diferentes etnias, incluyendo de las comunidades indígenas. Muchos proceden de entornos económicamente desfavorecidos. Cierro comillas. Pensémoslo de la siguiente manera. En Colombia, un soldado profesional puede jubilarse entre los 38 y los 42 años, después de cumplir sus 20 años de servicio. Sale joven, en buena forma física, con habilidades militares altamente especializadas que son casi imposibles de transferir al mercado laboral civil. ¿Qué hace un hombre de 40 años que sabe tender emboscadas, operar drones, manejar artillería y moverse en la selva, pero que nunca aprendió a hacer una hoja de vida para una empresa de construcción? La respuesta que ha encontrado el Estado es una pensión, pero esa pensión, en el caso de quienes reciben el salario mínimo como base de su retiro, es de apenas $500 mensuales, según las propias estimaciones citadas por la ONU. El diagnóstico de la ONU es lapidario. La falta de oportunidades laborales, las dificultades de reintegración y la vulnerabilidad económica de militares y policías retirados son los factores estructurales que alimentan el fenómeno. Este organismo también señaló debilidades graves en la supervisión del sector de la seguridad privada. Aunque Colombia tiene un marco normativo para regular estas actividades, persisten limitaciones en la capacidad de control, especialmente frente a empresas informales y redes que operan a través de plataformas digitales. Esta desconexión ha creado un caldo de cultivo perfecto. En los últimos 10 años, más de 110.000 efectivos se han desvinculado de la fuerza pública colombiana. Al año salen entre 4.000 y 6.000 soldados profesionales e infantes de marina, según datos de la Asociación Colombiana de Soldados Profesionales e Infantes de Marina en Retiro, y las redes de reclutamiento los esperan. De hecho, de acuerdo con esta misma asociación, muchos soldados retirados han caído en la indigencia, incluidos veteranos de la Guerra de Corea. Todo esto ha derivado en mercenarios colombianos peleando guerras en otros países, cometiendo delitos de lesa humanidad, siendo capturados y procesados y abandonados a su suerte. En Ucrania, la Cancillería reportó 64 muertos y casi 500 desaparecidos a abril de 2026. En Sudán, al menos 40 murieron cuando un avión emiratí fue derribado en Nyala, y otros están hoy siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su posible participación en crímenes de guerra.
Y es que en este país de África se desata en este momento una guerra sangrienta que ha tenido muy poca atención, en la que se enfrentan al ejército sudanés contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y que en 3 años ha dejado 250.000 víctimas mortales y millones de desplazados. Un contratista colombiano relató a Human Rights Watch que en abril de 2025 tuvo que entrenar a reclutas de la RSF en campamentos cerca de Niala y que muchos de esos reclutas eran niños pequeños. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya había incluido a las RSF en la lista de vergüenza de Naciones Unidas por el reclutamiento verificado de niños soldados. A finales de 2024, el gobierno firmó la ley que ratifica la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989, un tratado internacional que no ha sido ratificado por los países que más responsabilidad tienen en los asuntos de mercenarios, como Estados Unidos, y la ONU lo reconoció como un avance. Pero los críticos señalan que criminalizar a los mercenarios sin atacar las causas que los producen es como poner una curita sobre una hemorragia. ¿Estamos ante un fenómeno que Colombia puede controlar o el mercenarismo colombiano ya hace parte de una dinámica global tan grande que las medidas nacionales serán insuficientes? Escuchemos lo que me contó Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales. Yo pienso que Colombia sí puede hacer algo, pero no puede resolver sola el fenómeno. El mercenarismo colombiano ya hace parte de una dinámica global que es mucho más amplia. Hay demanda internacional, hay redes de reclutamiento, hay empresas intermediarias, como mencioné, hay conflictos activos y hay miles de veteranos colombianos que tienen entrenamiento militar y que ven en estas ofertas una salida económica muy atractiva. Las medidas nacionales son necesarias, pero serán insuficientes si se limitan simplemente a prohibir o a castigar. Colombia, yo creo que tiene que cerrar los vacíos legales, tiene que perseguir redes de reclutamiento engañoso especialmente y cooperar con los otros estados. Pero también debe mirar la causa estructural y es qué pasa con los soldados y los policías retirados, muchos de ellos con habilidades de combate muy sofisticadas y sin una ruta seria de reintegración laboral. El punto de fondo es que Colombia exporta capacidad militar porque durante décadas construyó un aparato militar altamente experimentado en combate. Y si el Estado no les ofrece alternativas dignas para estos veteranos, el mercado global de la guerra sí lo hará y seguirá absorbiéndolos. Por eso la respuesta yo creo que debe ser legal, diplomática y social al mismo tiempo. La historia de guerra de Colombia ha sido larga y dolorosa. Ha dejado cicatrices y ha marcado al país muy profundamente. Resulta paradójico que una consecuencia sea que nos hayamos convertido en exportadores de mercenarios. Detrás de cada mercenario colombiano hay una historia más larga, una historia sobre cómo Colombia construyó durante medio siglo una enorme máquina de guerra y sobre cómo, cuando esa máquina empezó a producir más soldados de los que el país puede absorber, simplemente miró hacia otro lado. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 195 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.